Tomás More, o su nombre castellanizado, Tomás Moro, fue un escritor, político, teólogo y filósofo inglés. Una de sus obras marcó el nacimiento de un nuevo género literario bautizado en honor a su título, que en ella analizaba los males de la sociedad de su época y plasmaba el sueño acariciado por el hombre de una sociedad ideal, justa e igualitaria. Su tenaz empeño de seguir los dictados de su conciencia condujo a la muerte de Tomás Moro, pero su final resultó ser el comienzo de su
Se escribió en el siglo XVI. En este siglo comienza una nueva reforma de cómo entender y hacer arte. Escribe Utopía con el propósito de criticar a la sociedad de Europa en ese tiempo. Escribe Utopía con el propósito de criticar a la Europa de aquel tiempo. También estaba en total desacuerdo de cómo se promulgaba la religión. Y Utopía es esta dualidad en la que la ponemos de ejemplo como una sociedad perfecta, contrastando con la Europa de ese siglo. Tomás comienza con una descripción general de la isla, en la que él describe que es una isla en la que no se podría hacer una invasión militar, ya que debido a su posición geográfica. También describe un poco las viviendas, que son hermosas, con amplios jardines y muy frondosos. Esto de las dos puertas da a entender que cualquiera puede entrar y salir, pero tiene un significado más profundo, en la que nadie tiene la necesidad de entrar a robar a las casas e irse, ya que en Utopía todos tienen lo mismo. Aparte de que esta es una sociedad en la que los valores están muy arraigados a los ciudadanos. Utopía es un lugar en donde se le beneficia mucho al trabajo práctico. Se le da mucho valor a estos trabajos, ya que sirven para tener lo básico. Las vestimentas de estos ciudadanos de Utopía, Tomás Moro las describe como vestimentas muy sencillas. Sin embargo, también hay personas que se dedican al estudio. Entonces, estas personas se les da la oportunidad de dedicarse a los estudios. Todas las demás que se... ¿Qué? No mames, borra eso. En Utopía, si te notan que tienes alguna inclinación hacia alguna arte o hacia algún trabajo no práctico, como los estudios, se te apoyará para que te dediques a él. Todas las personas que trabajan en algo práctico son para beneficio de toda la comunidad de Utopía. Es un lugar en el que el mismo Moro describe como tierras un poco secas, pero muy bien trabajadas. Tanto que naturalmente verías que son muy fértiles. Tanto que pareciera que naturalmente son muy fértiles. Pero es una sociedad en la que el trabajo no se hace, pues no. La sociedad de Utopía es una sociedad muy trabajadora, pero en la que no se mata trabajando, valga la redundancia. Ya que Moro decía que trabajan 3 horas en el día y 3 horas en la noche. Hay muchos entretenimientos, muchos placeres, pero todos estos placeres son virtuosos, en el sentido de que no hacen daño a nadie. Ya que para la gente de Utopía es importante cuidar tanto el cuerpo como la mente. Y el mayor placer es tener un cuerpo sano y una mente sana. Por lo tanto, no pueden haber vicios como el ingerir alcohol o irse a burdeles. En sí, no puede haber vicios porque corrompería la moral de la sociedad. También hay mucho control poblacional, en la que las familias no tienen que tener más de 16 hijos. Pero si sube la población, el gobierno hará una distribución de niños para que la población tenga el mismo número de hijos. En esa sociedad, igual que algunas sociedades utópicas, si algún niño tenía una inclinación por algún arte o por algún oficio, se le apoyaba. Se le apoyaba a aprovechar dicho talento. Si quería ser un pintor, pues iba al taller de uno, aprendía ahí, trabajaba ahí, hasta lograr el título de maestro pintor. La forma en la que el gobierno en Utopía estaba construida era que cada mandatario político regía su poder por determinado tiempo, pero el príncipe tenía que estar en el poder de manera vitalicia, a menos que hiciera algo tiránico. De tiránico, ¿no? O sea... Si se cometía tiranía, se le destituía. Estos mandatarios ejercían su poder en asambleas, pero en esas asambleas no se podía discutir un tema reciente, ya que tenías que investigarlo antes de proponer algo. Las personas de Utopía abominaban la guerra, abominaban el conflicto, pero sin embargo, si ocurría alguno de estos, no dudaban en ir a la guerra para defender a su nación, ya que estaban muy orgullosos, y porque era una sociedad perfecta. Al momento de defender a su nación, estas personas eran las más aguerridas, ya que admiraban mucho a su sociedad, ya que para ellos la vida era algo muy preciado, que te daba Dios y que debías apreciar la tuya y la de tu prójimo. Veían mal matar animales más que para sobrevivir, y los que se dedicaban a matar a estos animales eran los esclavos. Los esclavos de Utopía se les asignaba un trabajo productivo, en el cual beneficiaría a la sociedad en lugar de tener un castigo permanente. La religión en Utopía era bastante abierta, podrías tomar las creencias que fueran
y hacer la tuya para buscar la felicidad. En esa sociedad había respeto y tolerancia entre creencias. En Utopía, si ejercías una religión en especial, podrías hacer los ritos en tu casa, sin molestar a otros. Pero también había un dios en general, que se llamaba Mitra. El nombre estaba muy inspirado en los griegos y persas, ya que Moro tuvo mucha influencia griega al momento de escribir este libro. Mitra era una deidad sin forma y sin ningún rito en particular. Se hablaba de su forma en general, sin indagar tanto. No habría imágenes de esta, para no afectar creencias particulares. En Utopía no se castiga a aquel que cree diferente, sino a aquel que busca la fuerza para imponer creencias. En Utopía existía una ideología que se llamaba la recta razón. Es una forma sustentada de la moral, en la que habla lo que es necesario para ti y lo que es bueno para ti. Lo que es bueno para ti es tener lo necesario, la libertad necesaria para admirar el universo y la creación, para decidir lo que tú quieres hacer, y la felicidad, que es la salud de tu cuerpo. Nada de lujo y de soberbia, ya que son felicidades falsas, que traen sufrimiento a la larga. Epicuro también hablaba de que hay que seguir la felicidad. Epicuro hablaba de que había que vivir con placeres que no trajeran. El oro, que en Europa representaba lujo, en Utopía representaba un juguete, y se le daba a los niños y esclavos. Tomás Moro quería hacer conciencia de cómo se vivía en Europa, y quería retratar una sociedad perfecta y sostenible en el futuro. De cómo sería la vida del hombre, si se le despojara de estas cosas falsas y de lujo. Moro también en su libro plantea que vivimos en una locura colectiva, en la que no sabemos qué es real y qué es mentira, lo que se valora y lo que no se valora. Nosotros alabamos cosas que no deberían ser alabadas. En Utopía se narra la historia de la llegada de un rey bastante opulento, con piedras preciosas, anillos de diamantes y distintos adornos de alto valor para la Europa de aquel entonces. Pero cuando llegó a Europa, recibió bastante crítica, ya que los ciudadanos lo veían con gracia, porque lo relacionaban con los niños o con los esclavos. Incluso algunos esclavos que ellos traían, con ropa bastante sencilla, creían que ellos eran los verdaderos reyes y que los verdaderos reyes eran los esclavos. Enfermedad y muerte. En Utopía, a sus enfermos los cuidaban con todo el amor y cariño que se les necesitaba para poder salir adelante de esta enfermedad. Sin embargo, si la enfermedad era terminal, a los enfermos se les aplicaba la eutanasia para no ser una carga para los ciudadanos, así viendo a la enfermedad y a la muerte como algo natural. Después de 500 años, seguimos siendo la misma sociedad defectuosa e imperfecta de la que se quejaba Moro, y tan solo vemos a la utopía como un sueño tan añorado al que nunca llegaremos. La República de Platón inspiró bastante a Moro para crear Utopía, ya que Platón imagina un estado bastante eficiente, en el que se cumpliría la justicia y el bien social. Para la Iglesia es el mejor ejemplo de la sociedad perfecta en el seno de una sociedad imperfecta. La sociedad propuesta es tal vez de corte socialista, ya que el Estado interviene activamente en la vida de los ciudadanos, con aras de la felicidad y el bienestar colectivo. Todo con la pérdida de la identidad, pues con la intención de que los unos envíen a los otros y en cuestión de practicidad todas las personas visten igual. En este orden de ideas propone la inexistencia de propiedad privada y restricciones en la movilidad de las personas, con la aparente intención de evitar el desbalance productivo de las ciudades en utopía. Todos los regímenes han fracasado. Primero, porque los que gobiernan no se contentan con lo mismo que los demás y por tanto oprimen para nunca bajarse del poder. Y segundo, porque la identidad del individuo siempre se pone de manifiesto entre las masas. Pero Moro propone Pero Moro propone un incipiente. Pero Moro propone una incipiente forma de democracia. Una pedo. En donde el príncipe, aunque elegido de por vida, puede ser depuesto de sospecharse tiranía. Del mismo modo,
Del mismo modo, propone una feliz... Estoy pinche... ¿Por qué me hago amigo? ¿Por qué pongo palabras tan complicadas que mi cerebro... Mi cerebro es más listo que mi boca. Ya son las 10. Ya casi acabo, ¿no? No puede ser. Dijiste que 10 y cuarto. Sí, pendejo, pero ya cerró la tiendita. Voy a Ah, comprar unos pues ahí, chetos. pues ahí tengo maíz. Ah, bueno. Chingón, no te usas esas palomitas. Ah, ahí tengo palomitas. No me gustan. Chinga tu madre. Del mismo modo, propone una labor muy activa de fiscalización. En la que intervienen todos los magistrados y el pueblo, si es necesario. En la que intervienen todos los magistrados y el pueblo, si así lo amerita. Poniendo claramente de manifiesto que es el gobernante el que se debe a los súbditos, y no al contrario. Sonido, ¿no? Ay, eso, ya. G-E-A, o G-E-E-H, o sea, G-A. Qué chistoso.